está ahora mismo pasando una cosa increíble y creo casi que lo más increíble es que nadie está hablando de ello. En este vídeo vamos a ver cómo hemos pasado de esto L'offensive de printemps, c'est dans les lignes de la mode que la découvrent toutes les femmes. a esto otro. La pregunta es, ¿estamos viviendo el fin de una era o más bien al comienzo de una nueva? Estamos viviendo el primer gran cambio en el mundo de la moda desde finales del siglo XX y no estoy hablando de las siluetas, los tejidos, las tendencias, no. Eso cambia cada temporada. Lo que vamos a ver es el origen y la evolución del desfile, la herramienta más potente de la moda para comunicar, y vamos a ver también dónde estamos ahora mismo, aunque hoy está totalmente arraigado en la forma en la que concebimos la moda y se presenta. El desfile en realidad tiene poco más de 150 años. Hasta más o menos mitad del siglo XIX los diseñadores no eran diseñadores como tal, como los conocemos hoy, con una visión sobre cómo vestir la silueta, con un universo cohesionado en el que todo tiene sentido, sino más bien costureros, modistas al servicio de lo que quisieran las clientas que iban al taller a pedir normalmente algo que le hubiesen visto ya a alguien en una fiesta o en una reunión social. Esto de la inspiración en cómo se visten otras personas para vestirte tú, ya veis que viene de hace mucho tiempo. Parece que hay cosas en general en el mundo actual que son recientes, que hemos inventado ahora, pero en realidad no tantas veces. O sea que trendsetters, it girls, influencers, lo que sea, ya había en el siglo XIX y seguro que antes también. Bueno, la cosa es que hasta entonces los modistas no diseñaban realmente, sino que confeccionaban al gusto de la clienta. En este contexto llega a París un inglés en 1845 que lo cambia todo, Charles Frederick Worth. Se considera que es el padre de la alta costura. No hace grandes cambios en la forma de vestir, pero sí en el enfoque del oficio. A partir de ahora es el modista o modista, el diseñador, quien dicta la moda, no la clienta. Según parece, este hombre, por lo que he leído, tenía una actitud un poco caprichosa, engreída, era muy temperamental, se permitía rechazar clientas, no que no lo fueran y no le gustasen, sino también otras que tuviera que de repente podían decirle algo que no le gustase y les ponía la cruz. Esto no es que ahora sea exactamente así, pero crea un halo de inaccesibilidad alrededor de su figura, que sí que es una de las bases del concepto de las casas de lujo hoy día. Y además, otra cosa increíble es que firma sus prendas, les pone etiquetas, que entonces nadie lo había hecho. Ahora es imposible, y no solo eso, sino impensable comprar algo de una marca que no la lleve. Volviendo al tema de los desfiles, que es muy importante para explicar su origen e historia, la historia de la moda en sí, porque repercute en esto. Entonces, las prendas, los vestidos, les enseñaban a las clientas sobre maniquíes y además algunas clientas les enviaban muñecas con los trajes en miniatura. La verdad es que esto a mí ahora, por lo menos, me parece que da un poco de miedito. Entonces seguro que era lo más, pero cuando encontré esta foto me pareció un poco de película de miedo. Worth, además de esto que os he contado, es uno de los primeros, junto con Lucille, que era una diseñadora británica que estaba desarrollando su actividad en ese momento en Londres, en recibir a las clientas en su taller para presentarles sus creaciones en modelos de verdad, o sea, personas, que ahora es obvio y hasta parece una tontería, pero es que entonces no se hacía. En estos desfiles, si podemos llamarlos así, porque en realidad eran presentaciones en Petit Comité, se enseñaban distintas creaciones, pero poco a poco se va evolucionando hacia una colección universo en la que las prendas funcionan entre sí, hay un tema detrás y casi desde el principio se presenta por temporada, otoño-invierno, primavera-verano, porque había clientas que venían de Estados Unidos a Europa, no solamente a París, para comprar todo el vestuario que fuesen a utilizar en su temporada social. Otra cosa importante es que estas primeras presentaciones se hacían solamente para clientas de la casa, cada diseñador las hacía en su tienda taller, pero con el tiempo se va invitando también a compradores que adquieren los trajes, los vestidos para venderlos en sus tiendas o grandes almacenes. Había muchísimos compradores de Estados Unidos porque allí gustaba mucho la ropa de Europa. Entonces, poco a poco, el público de estas presentaciones, predesfiles, digamos, va siendo más grande. Un diseñador de entonces, Paul Poiret, le da ya categoría artística al asunto.
Hoy creo que no es muy conocido para el público en general, sí para quien le interesa la moda, pero no tan ampliamente porque su casa no ha perdurado. En su día se le llegó a conocer como el rey de la moda. Fue un hombre renacentista que no dejaba de innovar, no solo en sus diseños, sino también en la forma de presentar su firma. Probablemente la moda como la conocemos hoy es en gran parte gracias a él. Es el primer diseñador que realmente amplía el mundo de la moda, que lo convierte en un universo porque no vende solamente vestidos, distintas siluetas, que en eso también fue muy innovador, sino un estilo de vida. Hizo de verdad muchísimas cosas. Fue el primero, por ejemplo, en sacar un perfume asociado a su marca. La cultura del perfume de las casas de moda se la debemos a él. El número 5 de Chanel, Opium de Yves Saint Laurent, Poison de Dior, nacieron porque él tuvo esta idea. A lo mejor si no hubiese sido él, habría sido otra persona, pero eso ya nunca lo sabremos. Por ejemplo, se asocia también con ilustradores de la época muy conocidos. Uno de ellos fue, por ejemplo, Paul Rive, que, fun fact, fue más tarde pareja de Coco Chanel. Esto no es que sea relevante para la historia, pero yo creo que es interesante porque te das cuenta de que entonces era también un mundo pequeño y todos se conocían. Bueno, y esto, aunque no parezca tan relevante, es súper importante porque su forma de concebir la moda, de trabajar con otros artistas, de ampliar los ámbitos en los que las casas proponen productos, se va a ver reflejado más tarde, como vamos a ver, en la puesta en escena de los desfiles. Gracias a él y al trabajo de otros diseñadores, se va creando tantísimo hype, tanta expectación alrededor de la moda, que se abre una nueva línea de negocio. Teníamos hasta ahora dos: la clienta que va directamente a pedirle algo al diseñador y los compradores que adquieren los trajes ya hechos con talla para vender en sus tiendas. Bueno, pues ahora los diseñadores venden también los modelos para que los compradores puedan producirlos directamente, que aquí es donde nace la producción en masa de la moda. Esto hace que cada vez haya más gente invitada a los desfiles, porque los compradores que tenían tiendas no son los mismos que los que compran para fabricar, y entonces se va intentando refinar el espectáculo del desfile. Los diseñadores acondicionan espacios expresamente pensados para hacer los pases de las prendas. Hay algunos muy emblemáticos, seguro que os viene a la cabeza la famosa escalera de espejos de Coco Chanel. Y en general los diseñadores se inspiran para hacer las puestas en escena en el teatro. Se añaden cortinas, se hacen filas de asientos para los invitados. En la parte delantera, más cercana donde se iba a presentar, se ponían butacas mullidas. En las zonas intermedias y más atrás había sillas y bancos quizás no tan cómodos. Ya entonces había esta idea de colocar a los asistentes por orden de importancia, pero en ese momento quien más gastaba era quien iba adelante. Lo de colocar a personas que iban a atraer miradas porque eran influyentes es posterior. En este momento aún apenas se hacían fotos porque eran muy caras y requerían una logística enorme. Ni siquiera en las revistas de moda había muchas fotos y la prensa aún no estaba invitada. Eso también llega después. Y ¿a que no sabéis qué bolso está inspirado en una silla de desfile? El Lady Dior. El diseño del acolchado es una referencia a la rejilla del asiento de la silla que utilizaban en Dior entonces para los desfiles, la Napoleón III. No es por nada, pero podrían contar estas cosas en clase de historia. Otra cosa bastante increíble es que al principio las modelos en realidad no desfilaban, posaban con la ropa. En algunas casas, por ejemplo en Chanel, adoptaban ciertas poses que al final se vuelven características. Esto es como para crear marca. Ahí hacían cosas tipo así. Y con el tiempo, como se va pensando más el espectáculo, como os decía, se empiezan a mover y terminan desfilando una tras otra. Y luego, aparte, van haciendo también otras cositas para hacer más interesante el tema. Es decir, introducen música, muchas veces en directo, de una orquesta, se pone un aperitivo de picoteo, se sirve champán, se empieza a volver todo más espléndido. En los años 20, tras la Primera Guerra Mundial, la moda necesita resurgir, está muy de capa caída. Y Jean Patou, un diseñador también de París, que por cierto igual os suena porque han revivido su casa de moda hace unos pocos años, que hacen unas cosas preciosas, tiene la idea de invitar también a la prensa, que os decía, al principio no estaba invitada, porque los diseñadores tenían miedo de que a través de las revistas otras personas copiasen sus diseños. Entonces, incluso en este momento que los necesitaban, no les gustaba demasiado que estuviesen presentes. Entonces, según parece, por lo que he encontrado, no trataban muy bien a
los periodistas, pero es gracias a la prensa que surgen las semanas de la moda como las conocemos hoy. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, una publicista, Eleanor Lambert, organiza en Nueva York la Semana de la Prensa para dar a conocer a los diseñadores estadounidenses que hasta entonces, como había tanta adoración por la moda europea, sobre todo parisina, no se prestaba mucha atención a su trabajo y además, a causa de la guerra, como había muchas casas que habían cerrado, no había casi nada que vender. Tiene tantísimo éxito que no solo empiezan a aparecer estos diseñadores que presentan en un primer momento en las revistas, sino que surgen las Fashion Weeks, las semanas de la moda. Los diseñadores, una vez que se consolidan las semanas de la moda en cada sitio, que ahora os digo en qué año empieza cada una, no presentan ya las colecciones al público general a través de la prensa en su taller, sino todos en el mismo momento y en un mismo espacio, y esto es muy importante para nuestra historia, para lo que estamos hablando aquí, para la evolución del desfile. Estas presentaciones reducidas sí que se siguen haciendo hoy, ahora se hacen solamente para compradores, se enseña la colección sobre perchas y luego cada cliente va pidiendo qué es lo que quiere ver puesto en las modelos. Mi primer trabajo en París fue precisamente de esto, para una de estas presentaciones, y el puesto que tenía era de habilleuse, vestidora, y ayudaba a las modelos a ponerse lo que querían ver los clientes. Esto ya os lo he contado, pero bueno, por si alguien no lo sabía. Entonces, los años oficiales de inicio de las semanas de la moda son: en Nueva York 1943, en Milán 1958, en París 1973, que se empieza con un desfile emblemático, se conoce como la Batalla de Versalles, y se invitó a diseñadores estadounidenses para competir con diseñadores franceses. Era un desfile benéfico en realidad, aunque presentado como un duelo. Muy interesante, creo yo, y muy bien traído por esa especie de pequeña rivalidad entre la moda de Estados Unidos y de Francia, y se hizo para recaudar fondos para restaurar Versalles, por eso se llama así. Y por último, Londres en 1984. Os hablo de estas porque se considera que son las más influyentes, pero hay más semanas de la moda. Madrid, por ejemplo, el primer año fue en 1985, justo un año después de la de Londres. En estos primeros años, aunque bueno, casi diría más bien décadas, depende un poco del sitio y del momento en el que surgiesen las semanas de la moda, los diseñadores, como os decía, desfilan en un mismo espacio, pero el espectáculo en sí no tiene grandes cosas. Hay una pasarela elevada por la que caminan las modelos, más público, muchísimos fotógrafos. Os decía al principio, no les gustaba mucho la prensa, pero aquí ya hay un montón de fotógrafos de medios, que de hecho esto se cambia después porque la gente no veía de tantos fotógrafos que había al pie de la pasarela, y con el tiempo se van proponiendo desfiles en diferentes localizaciones que le dan más contexto a la colección, una mayor profundidad, más expresividad, porque la ropa interactúa también con el entorno y el sitio por sí solo hace ya una gran puesta en escena. Un desfile súper conocido es el de John Galliano en 1998 en la Ópera de París, que es absolutamente precioso, pero más allá de eso ayuda a transmitir el espíritu de la colección. Por eso os decía que es tan importante lo que hace Paul Poiret, porque entiende la moda como un arte global y eso queda para siempre. Otra cosa que se introduce súper importante y muy interesante hacia los años 80 es la idea de performance en el desfile, de presentar una colección con una intención creativa para afirmar algo, como un golpe sobre la mesa, y pensando un poco menos en el aspecto comercial, en si se va a vender más o menos. Lo que importa es el arte, digamos. Por ejemplo, Rei Kawakubo, la diseñadora japonesa que crea Comme des Garçons, hace en 1982 un desfile al que llama Destroy, que deja en shock a la prensa porque suben las modelos a la pasarela con ropa incluso rota y con una actitud muy distinta a la que se estilaba en ese momento. Pero esto ayuda a romper también cómo se concibe el desfile. No tiene por qué ser siempre algo glamuroso, muy elegante, refinado. También puede haber otras ideas detrás. Luego lo hacen otros diseñadores como Alexander McQueen, Viktor and Rolf, que por cierto, para las que os gusta Emily in Paris, que os pregunté en Instagram qué os había parecido y os conté que a mí no me había gustado. Este desfile que hacen por la calle como reivindicativo de Pierre Cardin está inspirado en un desfile que hacen Viktor and Rolf para la temporada de primavera-verano de 2019. La batería.
Bueno, resumiendo, estamos ante un cambio radical. Hemos pasado de estas pequeñas presentaciones que ni siquiera eran desfiles a finales del siglo XIX a desfiles concebidos como espectáculos. No me digáis que no es increíble, es que lo es. Llegamos al principio de los años 2000. En 2005, Chanel empieza a hacer sus desfiles en el Grand Palais. Los desfiles ya no son en París siempre en un único sitio, sino que hay diferentes localizaciones. Chanel los hacen aquí, que es un edificio precioso que está en los Champs-Élysées, que se construye para la Exposición Universal de 1900. Es muy bonito, además creo muy simbólico que se hagan estos desfiles en un espacio de la época precisamente en la que se empiezan a hacer desfiles, más o menos. Y otro fun fact, sabéis que la Torre Eiffel se construye también para una exposición universal, pero para la de 1889. Bueno, en este espacio, en el Grand Palais, es donde Chanel ha hecho los desfiles más increíbles de la historia, ya de la mano de Karl Lagerfeld, que entra en la casa en 1983, que por cierto en ese momento estaba muy de capa caída. Nadie quería llevar Chanel porque se veía muy anticuado y él hizo que fuese de nuevo una de las casas más deseadas. Este hombre fue un gran genio. Hace entonces los desfiles, como os decía, en el Grand Palais, y seguro que alguno os suena. Crea un supermercado, un bosque encantado, un aeropuerto, una playa, una pista de agua con icebergs, una manifestación por las calles de París y en otro desfile los tejados emblemáticos de París. Muchas otras casas de moda, creo que a raíz de esta apuesta ya tan marcada de Chanel, hacen desfiles así de increíbles tanto en alta costura como en prêt-à-porter, como Gucci, Louis Vuitton, Balmain, que es donde estuve trabajando, Davies, Jacquemus, que ha llevado a sus modelos a los campos de lavanda del sur de Francia, que es un sitio muy importante para él. Y además, hace unos años algunas casas de moda empezaron ya a retransmitir los desfiles en directo para quien quisiera verlos. La situación que estamos viviendo ahora por la pandemia, en la que no podemos reunirnos, ha hecho que ya absolutamente todas las firmas hagan los desfiles de forma digital sin invitados, así que ahora sí todo el mundo puede asistir si quiere y no va a estar ya relegado a la última silla, la más incómoda, aunque esté inspirada en un bolso icónico. Lo que ha supuesto que los desfiles no se hagan presencialmente, aunque se retransmitiesen en directo, es darle una pequeña vuelta al concepto, porque ya no es necesario que pasen en un sitio en un momento porque hay gente que sí que va, sino que ahora mismo todo el mundo lo está viendo desde casa. Entonces hay casas que han hecho directamente un cortometraje, como este por ejemplo de Dior, El Castillo del Tarot, que se presentó en la Semana de la Alta Costura en París a finales de enero. Otras firmas han hecho como sesiones de fotos grabadas en vídeo para presentar la colección, como Schiaparelli. Cecilie Vansen, una diseñadora danesa que presenta también en París en la Semana de la Moda de septiembre para presentar la colección de primavera-verano, propone también una especie de corto como de cine independiente o transición en una película en la que las protagonistas se dirigen a otro sitio. La semana pasada Chloé hizo un desfile con las modelos saliendo del café Le Deux Magots, que es muy conocido en París y fue un sitio de reunión de la élite artística a principios del siglo XX. Está justo al lado del Café de Flore en Saint-Germain. Estos son solo algunos de los ejemplos porque casi todas las firmas han presentado cosas increíbles y no me refiero otra vez a la colección, como os decía al principio, sino al formato de presentación de la colección. Y bueno, aunque todo esto esté pasando por el contexto, por lo que estamos viviendo, yo creo que va a suponer un cambio, porque en la moda todos estos cambios que se han ido dando, que os he contado, muchos han sido por circunstancias y no se ha vuelto atrás. Es posible que cuando se pueda se hagan otra vez los desfiles de forma presencial, posiblemente no, prácticamente seguro, pero creo que esta forma de presentar la colección va a calar y vamos a empezar a ver cosas distintas. Parece que estoy haciendo yo aquí de tarotista, como la que sale en el corto de Dior de alta costura, pero en realidad esto ya lo dijo Coco Chanel, en la moda no se vuelve atrás. La moda c'est en avant, c'est pas en arrière, on ne recule pas. Hasta aquí este vídeo, como siempre espero que os haya gustado muchísimo, espero que lo hayáis disfrutado. Para mí es muy especial porque hace mucho tiempo quise hacer un vídeo sobre la biografía de Paul Poiret, pero al final no me atreví. El año pasado no estaba segura de si os iba a gustar y lo preparé, pero bueno, al final no lo grabé. Y este se me quedó preparado con todo listo
y justo me puse mala cuando os conté todo el mes de febrero. Pero bueno, no ha estado tan mal porque he podido ver todo lo que se ha hecho en estas semanas de la moda. Que una cosa muy curiosa es que los desfiles de Estados Unidos no están disponibles para verlos como los de la Semana de la Moda de París, por ejemplo. Y tiene gracia, digamos, porque en Estados Unidos fueron precursores en abrir el mundo de la moda, en hacerlo más accesible a través de la prensa, y ahora mismo parece que son más reticentes a que podamos asistir digitalmente. Bueno, yo creo que eso vendrá con el tiempo, muy probablemente. Todas las profecías que he hecho aquí, como no se cumplan, bueno, podéis venir a recordármelas. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dadle a like si ha sido así, dejadme cualquier cosa que os apetezca en comentarios, si hay algo sobre la historia de la moda que conocéis y queréis dejar para que podamos leer todas, o si tenéis cualquier duda sobre lo que he contado, porque me he dejado bastantes cosas fuera para no hacer el vídeo muy largo. Y nada, os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.